Bueno, hoy vamos a ver un poquito de la importancia del redox, muy en general, balance de redox y la ecuación de Nernst. Me quito mi carota para que se vea mejor toda la pantalla. ¡Listo! Bueno, entonces hoy vamos a ver redox. Y bueno, ¿qué son las reacciones redox? Las reacciones redox son aquellas en donde los electrones pasan de un elemento a otro, cambiando con ello el número del estado de oxidación de dicho elemento, tanto del que recibe los electrones como el que los cede. Y hay de dos tipos, la oxidación y la reducción. Y la oxidación es el proceso en el que el elemento pierde electrones y la reducción es el proceso en el cual gana electrones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el zinc con valencia 0. Si pierde 2 electrones, pasa a ser zinc con valencia más 2. El hierro, por ejemplo, aquí lo tenemos con valencia más 3. Si gana un electrón, se dice que se reduce y entonces pasa a ser hierro más 2. Y bueno, así como dato técnico sería el agente oxidante se reduce y el agente reductor se oxida. Hay sustancias que pueden ser oxidantes o reductoras para la mayoría de las reacciones en las cuales participan. Casi no hay sustancias que son completamente oxidantes o completamente reductoras, pero sí hay algunas que pueden funcionar para ambos lados. Se dice que son buffers, pero aquellas que son casi siempre oxidantes o casi siempre reductoras, se encuentran, por ejemplo, los oxidantes fuertes, tales como el permanganato de potasio, el peróxido de hidrógeno y algunos óxidos metálicos. Y, por ejemplo, aquí tenemos por el otro lado algunas sustancias muy reductoras. Por ejemplo, tenemos al hidruro de aluminio y litio. Casi todos los hidruros son muy reductores y algunas aminas. En múltiples procesos se utilizan tanto oxidantes como reductores de manera muy específica debido a la naturaleza de las reacciones que se llevan a cabo. Por ejemplo, más bien, el primer ejemplo que vamos a ver es en el área biológica. El RNA, como bien una vez me dijo un físico, es una sal y como tal debería de ser estable. Y sí, el RNA, si está completamente puro, es relativamente estable. Pero desgraciadamente una enzima que se llama RNasa, que está muy abundante en toda la naturaleza, en el polvo, en la saliva, en todo lo que toques, porque nosotros la producimos y la excretamos a nuestra piel porque nos protege de virus. Las RNasas degradan el RNA de manera muy eficiente y muy rápida. Y a pesar de ser una sal, el RNA y el DNA, que son sales, se degradan con facilidad a temperatura ambiente en presencia de las enzimas que las degradan. Entonces, una manera para conservar a estas dos moléculas, tanto el DNA como el RNA, es eliminando o inactivando a las enzimas que los degradan. Y las RNasas tienen una característica muy importante, poseen un puente disulfuro. Esto es un enlace entre dos azufres pertenecientes a un aminoácido de cisteína, un residuo de cisteína. Entonces, cuando hacemos reaccionar al puente disulfuro con una molécula que se llama beta-mercaptoetanol, el beta-mercapto reduce, este es el mercapto, el grupo mercapto, este es el carbono alfa, el carbono beta, por eso es beta-mercapto y etanol. Reacciona con el grupo de sulfuro, lo reduce y entonces al romperse este puente de sulfuro la enzima queda inactivada. Estos dos reaccionan y quedan así, pero lo que nos interesa es esto, inactivar a la enzima y ya con eso el RNA se vuelve bastante estable y fácil de transportar. En el área de alimentos, por ejemplo, se utiliza el sulfato de cobre y el nitrato de plata como agentes oxidantes débiles para identificar unas sustancias que se llaman azúcares reductores o reductores orgánicos débiles. Más bien, primero la generalización. Reductores orgánicos débiles. Existen dos reacciones principales para llevar a cabo este reconocimiento, que es la reacción de Fehling y la reacción de Tollens. Estas dos reacciones tienen la linda característica de que producen un cambio visible muy importante. Es la reacción de Fehling. Cuando está en presencia de un reductor muy fuerte, se forma precipitado de óxido cuproso.
Y esta es la reacción de Fehling cuando no reacciona. Se ve una sustancia que es sulfato de cobre que da una coloración azul muy intensa, completamente soluble. Cuando empieza a reaccionar y se empieza a formar el precipitado, se ve el cambio en el color y la formación del precipitado, lo cual es muy evidente. Otra reacción de esta misma naturaleza es la reacción de Tollens, en la cual se hacen reaccionar estos reductores orgánicos débiles con nitrato de plata. Entonces la plata queda reducida a plata metálica y se precipita muy rápidamente, formando esto que se conoce como espejo de plata. De hecho, así es como se forman la mayoría de los espejos, mediante una reacción de precipitación de plata en una superficie de vidrio. Y otro dato técnico que tampoco les va a servir de mucho, pero que es interesante, es que México es uno de los principales productores de espejos en el mundo, porque las minas de plata de México son de las más superficiales y más accesibles que hay en todo el planeta. Y en el proceso de purificación de la plata, uno de los residuos que se genera es oro. Ay, caray. Y entonces, cuando la reacción de Tollens da negativa porque no hay una sustancia reductora, se ve completamente transparente. Entonces, pues, sí es un cambio súper mega visible. En el caso del RNA, hay maneras de conocer si ha sido inactivado completamente debido a que, bueno, perdón, en el caso del RNA, no hay forma de saber si las RNAs Ya lo castigaste. han sido Ya lo castigaste inactivadas tú. completamente. El RNA, así a simple vista, cuando tú lo ves en el tubo, pues no hay manera de saber si está degradado o no está degradado. Incluso en algunos cuantificadores, como algunos aparatos electrónicos muy caros, por cierto, y muy precisos, como el Nanodro, te dicen la concentración de DNA o de RNA, pero no te dicen si ha sido degradado. No hay manera de saber si ha sido degradado o no, hasta que tú lo corres en un gel y debes de observar pues, las características típicas del RNA. Ese es un marcador de peso molecular. Y aquí vemos, por ejemplo, un RNA que está completamente degradado. Y aquí hay uno que está íntegro, y aquí se ven el RNA ribosomal y algunos mensajeros importantes, más bien pesados y abundantes. Aquí se logran ver. Esta es contaminación con DNA genómico. Este es DNA genómico, de hecho, es como se vería. Pero bueno, continuando, entonces, en este caso, el RNA no hay manera de saber si está degradado o no hasta que ha sido corrido en un gel de agarosa o poliacrilamida. No hay manera, a diferencia de otras reacciones que sí dan el precipitado. En el caso de la reacción de Fehling y Tollens es posible observar en tiempo real el grado de reacción debido a la intensidad del color, cómo se va dando. Entonces, de hecho, como son medio reactivos, son medio activas los reactivos de Fehling, se almacenan normalmente por separado para que no reaccionen entre sí y puedan dar la reacción característica. Esta es una reacción de Fehling muy, muy positiva. O sea, de aquí para acá hasta los daltónicos lo identifican, incluyéndome. Bueno, en el área de la síntesis de fármacos, las reducciones suelen hacerse en medios ácidos, mientras que las oxidaciones normalmente se hacen en medios alcalinos. Entonces, cuando tú vayas a realizar una oxidación, normalmente se hace en pHs altos, y cuando vayas a realizar una reducción, lo haces en pHs bajos. Las soluciones que tienen la capacidad de cambiar de color según su estado redox pueden ser utilizados como indicadores para seguir en tiempo real la cinética de una reacción o como indicadores del punto final de una titulación potenciométrica o, bueno, donde sucede un fenómeno redox. Entre los agentes oxidantes que tienen esta característica se encuentra, como ya había mencionado antes, el permanganato de potasio, que en su estado oxidado es de un color púrpura y en su estado reducido es de un color café rojizo. Y aquí vemos, digamos ya el permanganato, cómo se ve cuando está completamente oxidado, ya cuando empieza a reaccionar, cómo va cambiando su tonalidad. El yodo es otro agente que se puede utilizar muy fácilmente porque da una coloración muy intensa. El yodo en su estado de yodo molecular diatómico tiene un color que no tiene color, perdón. Tiene un color ocre. Tiene un color ocre, este colorcito ocre, que no es muy fácil de ver, sobre todo para gente que tiene problemas de visión como yo, que soy daltónico, o en estos casos se puede utilizar la ayuda de la celulosa, el almidón, el algodón, porque reaccionan con el yodo formando un complejo de 20 moléculas. Aquí está el yodo diatómico. Aquí se enlaza con otro átomo de otra molécula, el otro átomo estaría por acá.
Entonces, la glucosa que se encuentra en el almidón, en la celulosa o en el algodón, forma una espiral alrededor del yodo y entonces esta espiral atrapa la luz visible, dejando únicamente la exposición a la luz azul. Entonces, se ve de un azul muy intenso, que se conoce de hecho así como azul algodón. La solución de yodo no es estable a la luz, se puede descomponer, se destruye este complejo con facilidad, mientras que la de tiosulfato es inestable a la presencia de oxígeno. El tiosulfato es un agente reductor, no lo mencioné, es un agente reductor muy utilizado, sobre todo para hacer titulaciones con yodo o permanganato. Y la solución de permanganato es inestable a la luz y a la presencia de su propio óxido, y ya que la inestabiliza y también es inestable al pH ácido. O sea, hay soluciones que son inestables a la luz, al oxígeno, a ambos e incluso a su propio óxido o a sus productos de reacción, a algún ácido así. Entonces, el almacenamiento de soluciones redox normalmente se hace en oscuridad, en frío y en recipientes extremadamente limpios. Los reactivos de Fehling, si se juntan las dos soluciones A y B, también presentan este problema de que pueden reaccionar, por lo tanto se almacenan normalmente por separado. Una solución lleva ácido tartárico, el cual puede funcionar como agente reductor. Es así, aquí lo veis como catalizador para que se lleve a cabo la reducción del sulfato del cobre a óxido de cobre, que es de color de rojo ladrillo el precipitado, que es este. Otro ejemplo súper mega importante ahorita, bueno, ahorita y de aquí para adelante, es la diferencia en la tonalidad de la sangre venosa y la sangre arterial. La sangre arterial tiene la característica de que se encuentra normalmente muy rica en oxígeno. Tiene otras cualidades, como contiene normalmente alta concentración de nutrientes como glucosa, normalmente también se encuentra alta presión, etc. Pero aquí es lo que nosotros vemos, que precisamente el hierro que se encuentra en la hemoglobina, al estar oxidado, presenta un rojo, pues un rojo sangre, válgame la redundancia. Mientras que cuando la sangre se desoxigena y es rica en dióxido de carbono, que es la sangre venosa, entonces esta, aparte de que presenta una coloración muchísimo más oscura, tiene otras características. Tiene alta concentración de dióxido de carbono, baja concentración de glucosa, y normalmente circula muchísimo más baja presión. Y entonces ya saben que en el proceso de circulación de la sangre, los glóbulos rojos transportan el oxígeno, lo llevan a las células, y en su camino la sangre también desecha el dióxido de carbono y lo eliminas en el pulmón. De hecho, aunque usted no lo crea, algunos productos que dicen que para bajar de peso y que hasta si te lo tomas terminas hasta excretando la grasa o orinándola, realmente eso es un problema patogénico muy grave. Si llegas a orinar grasa o excretar grasa en exceso, sí se llega a excretar, pero no mucha, significa que tienes problemas fisiológicos muy graves. El órgano que más elimina la grasa es el pulmón. La grasa únicamente, cuando se queman, únicamente se elimina en forma de dióxido de carbono. Y eso casi nunca lo mencionan, curiosamente. Entonces, realmente hay personas que precisamente tienen problemas de sobrepeso porque tienen problemas a nivel pulmonar. No tienen una adecuada oxigenación, su eliminación de dióxido de carbono es deficiente y con eso se inhiben muchos otros procesos. Entonces, tienen un metabolismo lento debido a eso, muchas cosas, pero bueno. Entonces, aquí como biomédicos también entra una aplicación muy directa debido a que las dos sangres, la venosa y la arterial, entonces tienen espectros de absorción muy distintos. Aquí vemos la sangre arterial como realmente absorbe muy poco en la región roja, lo cual le da esa coloración roja. Mientras que la sangre venosa, pues absorbe tanto en rojo como en azul. Y la sangre arterial nada más absorbe principalmente en azul. Entonces, precisamente al estimular con LEDs rojo y azul, se puede hacer una relación de qué tan oxigenada se encuentra la sangre, de qué tan eficiente ha sido la transferencia de oxígeno. Y entonces ese es el principio de los oxímetros de flujo. Entonces se lleva a cabo una estimulación, más bien se lleva a cabo un pulso de iluminación con luz azul y luz roja, y entonces se detecta cuánta cantidad de cada una ha logrado pasar a través de la piel, y entonces se hace una correlación y
puedes cuantificar literalmente ya cuánta sangre se encuentra en estado oxidado y cuánta en estado reducido. Y bueno, aquí, para nada más como detalles técnicos, se tienen que hacer muy importantes calibraciones, mejor dicho, por la presión que puedan presentar los capilares, porque hay personas que su presión es muy, muy baja en el capilar, hay personas que su presión en capilar es muy alta, hay personas cuyos vasos capilares son muy delgados y hay otras cuyos vasos capilares son muy anchos. Entonces, todo esto es parte de la programación que se le hace a estos aparatos, a estos oxímetros de pulso, para llevar a cabo la calibración correcta y dar un diagnóstico, una medición adecuada. Esto se hace principalmente con la ley de Lambert-Beer. De aquí más detalles técnicos de cómo se da la absorción de distinta longitud de onda, de acuerdo a qué tanto penetra la luz en la piel. Normalmente la luz, uno pensaría pues, que viaja en línea recta, pero no es cierto. La luz, una vez que llega a la piel, normalmente se difracta hacia todas direcciones. Y eso, yo creo que a lo mejor como biomédicos lo han experimentado. Si alguna vez han puesto su dedo delante de un LED ultra brillante, sobre todo si es blanco, verán que se ilumina prácticamente toda la punta del dedo. O incluso si lo pones el dedo en la lámpara del celular cuando está prendida, ves que se ilumina prácticamente todo el dedo. La luz se dispersa en todas direcciones al llegar al dedo, y eso incluye alguna que va a salir por la misma dirección que entró. Entonces, por ahí también se puede hacer una calibración. Y bueno, y entre otras cosas, así el conocer la concentración exacta de una solución es muy importante para usarla de manera cuantitativa. La valoración de dicha concentración se hace a partir de otras soluciones o, como en el caso anterior que vimos, mediante algunos algoritmos que utilizan los coeficientes de la ley de Lambert-Beer, de la longitud de onda que se está utilizando. Y además también son importantes para su almacenamiento, entre otras muchas cosas. Es importante conocer el estado redox de una sustancia. Las valoraciones de las soluciones redox se realizan comúnmente en laboratorios de análisis y se hacen con el propósito de conocer la concentración final de dicha solución y su valoración, y poder más o menos predecir cuánto tiempo puede durar su vida en anaquel, entre otras cosas. Y bueno, como habíamos mencionado, el hidruro de aluminio y litio se utiliza para llevar a cabo reducciones, sobre todo a nivel laboratorio. Por ejemplo, aquí tenemos un ácido carbónico que al ser sometido en un pH ácido y la presencia de hidruro de litio, entonces se va a formar un alcohol. Aquí también tenemos otro ácido. Al someterlo se convierte en un alcohol. Y bueno, hablando ya entrando un poquito más con la teoría, el número de oxidación es la carga electrónica que hipotéticamente tendría un átomo al formar una molécula cuando todos sus enlaces se encuentran en un estado iónico muy, muy polar, bueno, muy, muy asimétrico, donde los electrones están completamente deslocalizados hacia el elemento más electronegativo. Por ejemplo, una de las sales iónicas más comunes, más conocidas, es el cloro de sodio. El cloro de sodio, entonces su valencia del sodio tendría más 1 y el cloro menos 1. La suma de cargas siempre te tiene que dar 0. Entonces, si este es más 1 y este es menos 1, la suma de cargas da 0. En este caso, el número de oxidación y la susodicha valencia es la misma. Cuando tienes dos elementos es muy fácil predecir. Uno pierde y el otro gana. Por ejemplo, en el agua, H2O, el hidrógeno aporta un electrón. Y como hay dos hidrógenos, entonces 2 por 1 más 2. Aquí nada más hay un oxígeno, entonces este oxígeno va a atrapar estos dos electrones y de hecho entonces su carga sería menos 2 por 1 da menos 2 y la suma de carga siempre va a dar 0. En otras, por ejemplo, el perclorato de potasio, el potasio aporta un electrón, entonces su carga es más 1. Aporta 7 electrones, su carga es más 7. Y roba 2 electrones, por lo tanto su carga es menos 2 y hay 4. Entonces menos 2 por 4 da menos 8. Y aquí vemos entonces nuevamente que la suma de cargas me debe dar 0. Independientemente de cuántos átomos haya en la molécula, siempre la suma de cargas da 0. Entonces más 1 por 2 da más 2. Tiene carga más 6, por 1 da más 6. Menos 2 por 4 da menos 8. Normalmente al de en medio hay que calcularlo. Entonces, los únicos que tendría serían el hidrógeno y el oxígeno, que es este otro.
Entonces, para que la suma de cargas de 0, aquí me haría falta un más 6. Entonces, este más 6 lo divido entre el número de átomos que tengo de aquí, que es 1, ya me da 6. Esto pues, sale sobre la marcha. Realmente aprenderlo así nada más sí, ya lo vi, es muy difícil. Hay que hacer muchos ejercicios. Pero bueno, entrando ya en terrenos más profundos del redox, una de las formas más habituales de expresar el agua que nos va a sacar de muchos problemas, bueno, nos ayuda mucho a simplificarla a partir, a tener un marco de referencia para poder realizar un balance es este. El agua se puede descomponer o más bien se puede expresar como 2 protones más 2 electrones más media mol de oxígeno diatómico. Entonces, ya tenganla presente. Y bueno, entonces las reacciones de ion-electrón son reacciones redox que para llevarse a cabo requieren condiciones extremas de pH, es decir, un medio muy ácido o muy alcalino, para que se lleve a cabo ya sea la reducción o la oxidación. En medio alcalino se requieren principalmente hidróxidos y salen como producto agua o oxígeno o algunos otros grupos que sean, por ejemplo, sulfato, fosfato, nitrato, clorato, perclorato, etc. En medio ácido se requieren protones y sale como producto también agua, y al igual que algunos grupos químicos como sulfato, fosfato, nitrato, similares. Y bueno, vamos a hacer el balance de esta reacción para que quede un poquito más claro por el método de ion-electrón. Lo primero que tenemos que hacer es poner los números de oxidación. El cloro diatómico, como es un elemento puro, su número de oxidación es 0. Aquí su número de oxidación es más 1. Este es más 1, entonces el oxígeno no le queda otra, tiene que ser menos 2 para que la suma de cargas de 0. En la siguiente molécula, el potasio tiene más 1, este es menos 1, y la suma de cargas da 0. Aquí también este es menos 2, el oxígeno, por 3, da menos 6. Entonces necesito poner 6 electrones. Este pone 1, y para que sean 6, este necesita poner 5. El cloro es el que tenía que haber calculado ahí, que a veces genera problemas, pero bueno. En el agua, el hidrógeno su valencia es más 1 y el oxígeno menos 2. Y bueno, una vez que ya puse todos los números de oxidación en cada uno de los elementos, lo que sigue es identificar quiénes cambian. Entonces, el primero que cambió es un cloro, que cambió desde cloro 0 hasta cloro menos 1. El siguiente que cambió es también un cloro 0 hasta cloro más 5. Entonces, aquí tengo un pequeño problema, porque el cloro pierde y gana electrones. Este cloro de aquí arriba ganó un electrón, este cloro de abajo perdió 5 electrones. Lo que sigue es entonces escribir las semireacciones. Para que este cloro pasara de aquí para acá, tuvo que haber ganado un electrón. Y así es como quedaría. Este otro cloro, para que pasara de 0 a más 5, significa que este cloro que pasó desde 0 a más 5, significa que perdió 5 electrones. Aquí vamos a hacer uso de la muletilla que les digo que puedes escribir en el agua como 2 protones más 2 electrones más media mol de oxígeno. Esto de media mol de oxígeno lo podemos escribir simplemente como un oxígeno. Esto es una O, no es un 0, no es un 10, es una O. Pero bueno, entonces lo vamos a escribir así como un O, un átomo de oxígeno, para usarlo como muletilla. Entonces, este grupo donde tengo 3 oxígenos es este. Entonces, en realidad, bueno, la valencia de todo este grupo, que es el grupo clorato, es de menos 1. Por eso aquí le pongo la valencia del grupo clorato, que es de menos 1. Y aquí es donde tengo 3 oxígenos. Entonces, sería tener la misma reacción que tengo aquí abajo, pero 3 veces. Entonces, para que uno me dé 3, pues multiplico por 3 todos. Entonces, aquí electrones, tengo 6. No, primero esta. El agua, aquí nada más tengo una. Si multiplico todo esto por 3, quedaría aquí 3. Lo que sigue serían los electrones. Aquí tengo 2 por 3, serían 6. Y los protones igual. Aquí tengo 2 protones por 3, me da 6 protones. Y entonces, así es como queda balanceada esta semireacción,
que tengo aquí. Aquí nada más tengo los grupos. No, esta semi-reacción me va a servir para construir otras reacciones para llevar a cabo el balance de esta, de la que me piden originalmente. Y bueno, ya que tengo esto, entonces, esta molécula que está aquí abajo, perdón, esta semi-reacción que tengo aquí, es esta misma de aquí. Entonces, yo tengo aquí el cloro 0, que es este, y va a ser llevado a cloro más 5. Pero este cloro más 5 entonces tiene que estar en esta otra forma. Y entonces es así como queda. Cloro más 5, el oxígeno queda con valencia menos 2 por 3. Ya me va a quedar con la carga de menos 1, que es este grupo que tengo aquí. Entonces, para que pueda suceder esta reacción así tal cual, voy a agregar los elementos que tengo aquí. Aquí necesito 3 aguas. Esta agua, en realidad la voy a escribir como oxígeno y va a estar aquí de este otro lado. Y aquí es como la pongo. El que sigue, estos 6 electrones, estos están fáciles, los pongo aquí tal cual. Los que siguen son los protones. Estos 6 protones van a ir aquí tal cual. Y esta reacción que escribí a partir de esta me sirve de inspiración para hacer esta otra. Y entonces lo que sigue es sumar estas dos para hacer, digamos, otro balance aparte. Y bueno, entonces sumando estas dos reacciones, aquí tengo un electrón que está aquí, 3 oxígenos, cloro más cloro, me da cloro diatómico. Este 3 me adelante, este 3 también me iba ahí. Perdón, ahorita lo digo de dónde va. Y aquí también este cloro menos 1, aquí está. El grupo clorato, aquí está. Los 6 electrones y los 6 protones. Entonces, lo que sigue es sumarlas. Bueno, perdón, simplificar. Este electrón está aquí sumando, lo pasa al otro lado restando, y entonces ya nada más va a quedar aquí como 5 electrones. Y es así como va a quedar 5 electrones aquí. Ahora, significa que si tengo 5 electrones, para que esta reacción quede más o menos balanceada, para que la reacción de aquí arriba quede más o menos balanceada, entonces, necesito de que es el que recibe los electrones, necesitaría 5. En vez de tener 1, necesitaría 5. Entonces, este 5 es el mismo que voy a poner aquí. Entonces, este 5 es de aquí. En estos 5 electrones, menos 1. Perdón, cloros menos 1. Entonces, este mismo 5 es el que voy a multiplicar acá. Entonces, este 5 está aquí. Ahora, este cloro que está aquí queda normal. Este cloro es este exactamente. Y este otro cloro es este de aquí arriba. Entonces, ahora sí, si yo sumo 5 cloros más un cloro, son 6 cloros. Y ese lo puedo poner aquí. Pero como es cloro diatómico, en realidad serían nada más 3, para que 3 por 2 me da 6. Y este cloro ya la suma de estos dos, porque son dos semi-reacciones, es lo que está entrando, que es aquí. Entonces, este 3 que va aquí, lo voy a poner acá. Este 5, que está aquí, lo voy a poner aquí. Este 1, porque aquí de nada más necesito 1, es el que va a ir aquí. Estos 6 protones son los que van a salir en forma del agua. Entonces, aquí son 6 entre 2, toca 3. Y ya nada más paso a hacer el balance. Vamos a continuar. Entonces, este 3, quedamos que queda aquí. Este 5, lo voy a poner aquí arriba. Ahí está. Este 1, este grupo clorato sale aquí como 1. Los 6 protones, entre 2, toca 3. Y ya nada más nos falta calcular los coeficientes el coeficiente del cloro, del hidróxido de potasio. Ya no necesitamos todos los demás elementos. Entonces ya nada más hacemos el balance del hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay en la entrada y cuántos hidrógenos hay en la salida? A la salida de hidrógeno nada más tengo 3 por 2, me da 6. Ahí está. Eso significa que necesito, que aquí nada más tengo un hidrógeno, es este. Y también necesitan salir 6. Para que el 1 se convierta en 6, lo multiplico por 6. Y este 6 es el que pongo acá. Y ya todos tienen coeficiente. Entonces, ya puedo hacer el balance de cualquier otro elemento y ya debe de salir. Entonces, por ejemplo, el oxígeno. Oxígenos, aquí tengo 1 por 3, 3. Y aquí tengo 3 por 1, 3. Y 3 más 3 me da 6. Esos 6 son los mismos que debe de haber a la salida. Y entonces, oxígenos, aquí tengo 1 por 6.
me da 6. Y entonces ya quedó balanceada. Sí, es una obra de arte estas. Las de John Electron son bellísimas, bellísimas, excelentes para torturar alumnos.